Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nomu Hour. Hoy estoy aquí con Miguel Ángel Hernández, que es el CEO de Final Score, una agencia de marketing deportivo que se ha convertido en un referente pues, por su enfoque estratégico y capacidad para generar valor a clubes, marcas y atletas. Aparte de esto, ha trabajado con, bueno, justo hablábamos que trabajó en el Real Madrid, que es su aniversario dentro de poco, en Terra, en Telefónica, en Primetime Sport, y bueno, está muy relacionado con el mundo del deporte y la tecnología. Así que nada, Miguel Ángel, bienvenido. Pues muchas gracias, Juanma, por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Un placer. Nada, el placer es nuestro. Nada, te estuve escuchando, la verdad, tu episodio en Heavy Mental, que estaba muy chulo, la verdad. Y bueno, aquí quería empezar pues también por tus inicios, ¿no? Por tus inicios que creo que son muy curiosos y de cómo ha ido evolucionando tu carrera y de la evolución también del deporte en estos años y de la tecnología. Creo que puede estar muy bien. Pues sí, la verdad es que, como comentábamos ahora fuera de micrófono, mañana hace 24 años que entré a trabajar en el Real Madrid. Yo siempre me he considerado una persona del mundo de la tecnología que, bueno, pues cayó en el mundo del deporte, pero la verdad es que si lo miro así en el tiempo, he trabajado muchos más años en deporte que en tecnología. Pero bueno, yo empecé trabajando en Commodore, que probablemente los más jóvenes ni sepan qué es eso, pero era una marca de ordenadores mítica, el Commodore 64. Vamos, yo creo que la gente, igual que ahora en el mundo del deporte se divide los que son del Madrid o son del Barça, en aquella época era el que tiene un Commodore 64 tenía un Spectrum. Y fue, digamos, que la forma que tuvo la informática personal de desarrollarse, ¿no? Y llegar a los hogares. Yo creo que muchos de las personas de mi edad aprendimos a programar o a jugar con ese tipo de ordenadores. Y estuve trabajando allí unos años y después de eso pasé a la órbita de Telefónica, entré a trabajar en Teleline, que era un proveedor de acceso de Internet. En aquella época el mundo era un poco diferente, tenías que conseguir un CD, un módem, una serie de cosas para conectarte a Internet. Y la verdad es que eran los inicios en España. Te estoy hablando de mediados 94 aproximadamente, y había como 50.000 usuarios de Internet en España nada más. O sea En que toda España había solo 50.000 sí, usuarios. sí, sí, ha llovido. Joder. Y para que os hagáis una idea de lo difícil que era en aquella época, yo creo que costaba como 15 euros, una cosa así, y tenías 3 horas de acceso a Internet al mes. Al mes, joder. Sí, sí, mi primera conexión a Internet fue en CompuServe, que era un proveedor de acceso americano que tenía, aparte de que las llamadas eran carísimas, te daba eso, te daba 3 horas de acceso a Internet que tenías que tú ya decir, mira, voy a entrar en la web de no sé qué, no sé cuántos, tenías que planificártelo a priori para ver por dónde navegabas. Y bueno, estuve varios años en la órbita de Telefónica, como te digo, entré en Teleline, de ahí pasé a Telefónica de España, porque en ese momento Internet ya empezaba a ser algo bueno, importante para las operadoras de telecomunicaciones. Justo en ese momento Telefónica pasaba a privatizarse, con lo cual, bueno, pues vivimos un momento muy, muy interesante y yo me incorporé dentro del área de Infovía Internet, que Infovía era la red de acceso a Internet de Telefónica, pero bueno, no os lo voy a explicar porque si no nos pasaríamos aquí, me parece, el abuelo Cebolleta. No, hombre, es súper Y, interesante. y después de ahí montamos Terra, que esto ya le sonará a muchos más. Seguro que muchísimos habéis ligado o habéis pasado horas y horas en el chat de Terra, o todavía algunos probablemente, bueno, yo creo que ya lo cerraron, pero muchos habéis tenido cuenta de correo de @terra.es. La verdad es que fue una época espectacular. Yo en ese momento llevaba la parte de desarrollo de servicios, de productos y servicios a nivel corporativo, es decir, que bajo mi responsabilidad estaba el resto de países donde Terra tenía presencia, que era pues desde España, Chile, Argentina, Brasil, México, bueno, todos los países donde Telefónica estaba presente. También abrimos oficina en Estados Unidos y como os decía, fue un momento súper divertido. La verdad es que, claro, te encuentras con 27, 28 años viajando por todo el mundo, conociendo países, conociendo
incluso tuve el lujo, compramos Lycos y Lycos, que era una compañía norteamericana, pues muchos de los servicios que estábamos comprando con Lycos eran cosas que yo había utilizado antes. Y bueno, pues conocer a los fundadores y conocer al equipo que lo había desarrollado, la verdad es que es muy interesante. Pues si quieres. Sí, pues te decía eso, que como que fue una etapa súper interesante, porque yo en aquella época llevaba la parte de desarrollo de productos y servicios a nivel corporativo. Entonces, bueno, pues me tocaba viajar por multitud de países y, bueno, cuando eres tan joven y, bueno, pues puedes conocer un montón de gente súper interesante de todas partes, y además que era una industria muy innovadora. Cada día estábamos sacando nuevos productos, nuevos servicios. La verdad es que luego con el tiempo lo ves, pero por ejemplo, te estoy hablando de año 98 o 99, teníamos ya nuestro Dropbox. Dropbox no existía, pero nosotros teníamos nuestro disco virtual en Internet, teníamos una plataforma de gaming que podíamos jugar a Quake online con otros amigos, que de hecho nos quedábamos en la oficina después de trabajar echándonos unas buenas partidas. O sea que la verdad es que fue una época muy divertida. Y de ahí pasé al Real Madrid, como decía, justo un 11 de diciembre del año 2000, con la llegada de Florentino a la presidencia del Real Madrid, pues se transformó el club a nivel profesional y entramos bastantes empleados que veníamos de fuera del mundo del deporte. Y la verdad es que ahí, si hay algo que destacar, es que yo llegaba a casa todos los días diciendo, no os vais a creer lo que me ha pasado, porque es verdad que cambiar de una empresa tradicional, que es verdad que estábamos en el mundo de la innovación, y internet, tecnología y tal, pero cuando llegas a un club de fútbol, porque no puedo ni llamarlo empresa, claro, dejas de tratar con el cerebro, ¿no? Y de la gente, y empiezas a trabajar con las emociones de los Sí, aficionados, y hay una vinculación emocional que a duras penas se da en el mundo de las telecomunicaciones. Con lo cual, pues era sorprendente. O sea, de hecho, en Terra o en Telefónica nos gastábamos un dineral cada vez que teníamos que lanzar un producto, que promocionarlo, y en el Real Madrid no hacía falta, ¿no? Porque bastaba que poníamos la nueva web y se inundaba, teníamos millones de visitas en los primeros momentos. Sacábamos no sé qué servicio, se empezaba a suscribir la gente casi sin publicitarlo y sin promocionarlo en ningún sitio. Y ahí en el Real Madrid tuve como dos etapas, una orientada precisamente a lo que venía, que era más la parte digital, de crear pues la web. Hasta ese momento el club tenía, volvemos a lo mismo, estamos hablando del año 2000, por ponernos en contexto, marca.com nació en el 98, o sea que estábamos en los principios de los del inicios. mundo de Internet para todos, y por lo tanto un club de fútbol lo que tenía que hacer era jugar bien al fútbol y fichar a grandes jugadores, y lo de Internet era un poco secundario, pero aún así la visión de Florentino y de todo el equipo gestor del club pues hacían que Internet y que la comunicación directa con los aficionados en todo el mundo pues fuera algo muy, muy importante. Yo creo que éramos de los primeros clubes en que, por lo menos aquí en España y seguramente también fuera, que tenía una persona responsable solamente de la parte digital, porque normalmente era pues una más de las atribuciones del director de marketing o de la persona que Sí, estaba, que estaba en el club. Y ahí, como te decía, tuve dos etapas, una más orientada a lo digital, algo de móviles, aunque en ese momento ni siquiera existía el iPhone ni existían los móviles de Android, con lo cual lo único que teníamos para jugar eran temas como alertas, que enviábamos SMS, o la personalización con los tonos. Me acuerdo aquello de se bajaba todo el mundo el himno del Madrid para ponerlo de ringtone en su teléfono. Y la verdad es que, a diferencia de Terra, en el que estaba en un nivel en el que tenía pues equipo a mi cargo, y digamos que no tenía una relación directa con el consumidor final, en el Real Madrid sí, veía directamente qué es lo que pasaba, hablaba con el aficionado, o sea, era una relación un poco más estrecha. Y bueno, creamos la nueva web, tuvimos que rehacer pues los periodistas, el grupo de periodistas que teníamos para crear contenidos, porque hasta ese momento solamente se hacían en papel.
y los tuvimos que reconvertir a que escribieran pensando en digital, ¿no? Y pensando que era un contenido, siempre teníamos la misma pelea. No pongas, hoy ha pasado esto, porque lo pueden leer hoy, mañana o dentro de 10 días. No, no saben cuándo es hoy. Es el lunes 18 de marzo, ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, fue un trabajo también muy interesante porque partíamos de cero, partíamos de una situación perfecta porque estaba todo por construir. A mí siempre me ha gustado involucrarme en todo tipo de proyectos desde el principio, cuando tienes que definir, construir, involucrar al resto de equipos, porque de hecho una de las primeras cosas, claro, yo venía del mundo de las telecomunicaciones, por mucho que seas aficionado al deporte y tal, no es lo mismo que trabajar dentro de un club, por lo tanto Ya. mis primeras semanas allí fueron casi de consultor y de aprendiz, porque me dediqué a hablar con todos los directores de las diferentes áreas del club, que algunas yo no sabía ni que existían, y primero para comprender qué hacían, cuáles eran sus objetivos, y segundo para explicarles desde mi punto de vista cómo Internet o cómo la web o cómo todos los productos y servicios digitales les podían ayudar a conseguir esos objetivos. Después pasé un tiempo por el área de desarrollo internacional en la que, bueno, una vez que estaban asentadas las bases del negocio local, pues evidentemente el club tenía que crecer también en lo internacional. Y ahí estuve como 3 años, bueno, básicamente llegando a acuerdos con terceros a nivel internacional para comercializar todos los activos del Real Madrid, desde lo más obvio son licencias, patrocinios, etcétera, pero también teníamos cosas como las escuelas de fútbol de verano Sí. y probablemente lo más visible de ese trabajo, que era la organización de las giras veraniegas, que era cuando pues, nos íbamos como en 2005, que dimos la vuelta al mundo, que jugamos si no recuerdo mal, en Chicago, Los Ángeles, Pekín, Tokio, Bangkok y nos volvimos a casa. Eso que Ostras. se dice muy rápido, fueron casi, yo creo, de 3 semanas, una cosa así, 21 Joder. días más o menos de viaje, pero 8 meses de trabajo para organizarlo, porque se ve muy bonito, pero claro, nosotros empezábamos para llegar al verano, empezábamos a trabajar en octubre del año anterior, viendo a los distintos partners locales, etcétera, etcétera, y viendo las instalaciones, definiendo las agendas de una vez que estuviéramos allí, negociando contratos, etcétera, etcétera. O sea que era un trabajo arduo que varias personas del equipo teníamos que involucrarnos y, bueno, te puedes imaginar, mi buzón de voz era una locura, porque tenía mensajes de China, de cuando no era de Estados Unidos, cuando no, eran 24 horas casi. De hecho, desconecté el buzón Claro. de voz y no lo he vuelto a conectar nunca más porque era imposible. Te levantabas por la mañana y tenías 20, 30 mensajes, por no hablar de los correos electrónicos, que era una locura, porque claro, son muchísimos detalles, muchísimas cosas que se iban a hacer y en países con una cultura totalmente distinta y una forma de Totalmente. trabajar totalmente distinta a la nuestra. A mí el tema de las escuelas es algo interesante. Yo estuve viviendo un año en China, en Chengdu, que no sé, bueno, está en el interior de China, y el Barça tenía una escuela ahí de formación que es, bueno, había un montón de españoles obviamente allí, que ahí nos juntábamos todos, pero me llamó la atención. Decía, joder, aquí tienen una escuela que parece que está perdida la mano de Dios, pero claro, tenían un montonazo Sí, de alumnos y creas una marca bestial a los chavales de pequeños. totalmente, totalmente, efectivamente, tú lo has dicho. Empiezas con los chavales de pequeños que probablemente el día de mañana sean seguidores del club donde han Claro. aprendido y también te da una presencia local, porque claro, siempre pensamos en el fútbol, en la Liga, en el Real Madrid, en el Barça desde nuestra perspectiva, pues en mi caso de madrileño. ¿No? Es que lo tengo fácil, acercarme y ver el Bernabéu para mí no es mayor problema, pero claro, lo tienes que pensar, que es un poco el mismo razonamiento que hacíamos en las giras. Es que hay Claro. personas que jamás van a poder ver jugar al Real Madrid en persona, en directo, en el estadio. Entonces, bueno, si dentro de nuestras posibilidades podíamos ir a jugar a China, a Japón, a Tokio, a mí me ha pasado de aficionados que te decían eso, decían, es que me habéis hecho feliz. Va a ser la Claro. única oportunidad que tenga de ver en carne y hueso a mis estrellas, ¿no? A mis jugadores favoritos. Y eso, la verdad, que ahí es lo que te decía hace un momento, cuando empiezas a comprender
esa parte emocional, ese vínculo emocional, y que Mm. no estás trabajando que si el precio de la fibra son 39 euros o son 42. No, no, Sí, es que son tus ídolos por los que matarías y por los que no te importa gastarte, pues lo que cuesta ahora, 200 euros en una camiseta. Entonces, la verdad es sí, sí, que sí. es impresionante, es impresionante. Sí, a mí me hace gracia ahora con todo lo del tema de las obras del Bernabéu y demás, que toda la gente que es fan del Madrid lo defiende a muerte y va en contra de los vecinos, que dices, hombre, primero no tiene que ver con el Real Madrid, porque los conciertos, vamos, o sea, es verdad que es el mismo estadio y es florentino, pero no tiene que ver con el Real Madrid en sí. Y la gente aún así lo defiende a muerte. Es algo que me, que me llama la atención. Es como, pero. No, O no, es que, sea. es, que es lo que te digo, es que es esa vinculación emocional, es que no es una cuestión de que nadie dice soy de Coca-Cola o soy de Pepsi, pero sí que eres del Real Madrid, sí que eres del Barcelona, sí que eres del Atlético o del Almería o del Córdoba. ¿Vale? Entonces, es verdad, te Correcto. sientes parte integrante de eso porque, bueno, pues están en juego las emociones Sí. y defiendes lo tuyo. No, no lo quiero comparar con la familia, pero casi, casi. Para alguna gente está por encima, yo creo. Que te quería preguntar también por algo que has comentado al principio de tu etapa del Real Madrid, y es que decías que cuando llegó Florentino todo cambió. ¿A qué te refieres con que todo cambió con su entrada? Bueno, yo creo que hasta ese momento, bueno, evidentemente hablo de oídas porque yo llegué en el momento, yo creo que Florentino fue elegido presidente junio o julio y yo entré en diciembre. Pero sí que es cierto, bueno, para que te hagas una idea, el Madrid en ese momento estaban facturando 119 millones de euros. Ahora, 24 años después, están ya en los 1.000 millones. Es decir, que ha evolucionado mucho y era simplemente, bueno, pues porque antiguamente se ponía mucho peso en la parte deportiva. Y bueno, pues gracias a eso, evidentemente también el Madrid es lo que es ahora, porque cuando nosotros llegamos, bueno, pues lo podíamos hacer muy bien desde el punto de vista de negocio, pero probablemente los resultados no habrían sido los mismos si no hubieras tenido una historia previa de triunfos, de ganar Champions, de tener grandes jugadores, de tener un estadio como el Santiago Bernabéu. Es decir, que, bueno, pero aún así eso se podía mejorar. Y es lo que hicimos. Es decir, creamos, yo hablo así, yo creo que en el departamento de marketing cuando nosotros llegamos eran como 8 o 10 personas y pasamos a ser 30 y tantos. Bueno, pues porque había que trabajar más con los patrocinadores, había temas como Internet que al final, bueno, pues oye, se cubrían las necesidades. La web del Real Madrid cuando yo llegué era una página muy corporativa que daba información a los socios, pero porque, bueno, era lo básico y lo mínimo que se tenía que hacer en ese momento, pero nosotros le dimos la vuelta para mejorarlo, para incluir a patrocinadores, para generar contenido de forma diaria. Es decir, que bueno, fuimos sofisticando ese trabajo y creciendo y creciendo y creciendo, creando paquetes para los patrocinadores, creando temas como las escuelas o haciendo cosas como las giras que cumplían una doble componente, tanto económica como de acercarnos a los aficionados. Claro, que al final potencian la marca y la hacen que sea, vamos, no sé si será la marca española más conocida, pero debe estar en el top 5 Yo, como yo, menos. sie- yo siempre cuento una anécdota porque es verdad que cuando trabajas en Telefónica y vas a países de Latinoamérica, Telefónica es súper conocida, pero me acuerdo que iba a decir un verano, pero yo me solía coger las vacaciones en enero, pues claro, en verano estaba con las giras y no podía. Y Claro. en enero el mejor sitio para irte de vacaciones es Egipto, porque así no sufres del calor. Y recuerdo que lo típico, haces Claro. el crucero por el Nilo, llegas hasta la presa de Asuán, ahí tienes una excursión que vas al pueblo nubio, que vas en camello y no sé qué. Llegamos al pueblo, las casas eran con el suelo de arena, para mí era el sitio más alejado de la civilización y de repente entramos en una casa y estaban viendo un partido de Copa del Rey del Real Madrid frente al Pajaras Playa. Y yo decía, o sea, yo ni me acordaba que había partido ese día. Claro. Y ellos ahí en un pueblo nubio perdido en medio del desierto y estaban viendo el Real Madrid con la parabólica. Entonces, joder, pues te vuelve a dar otra vez idea de lo que significa, porque lo ves directamente, no es que te lo cuenten, sino que lo, Sí.
lo estás viendo lo que significa, por no hablar de que vas a cualquier país del mundo y son capaces de recitarte la alineación del Real Madrid. En cuanto dices, soy español, ¿qué eres? ¿Del Madrid o del Barça? Sí, Del Madrid. Pues sí. nada, Bellingham, Mbappé, no sé qué, no sé cuánto. O sea que es verdad, es una de las marcas más conocidas a nivel mundial y otra vez, ya no solamente el conocimiento, sino que hay una vinculación emocional. Claro, claro, claro. ¿Y ahí estando en el club tú seguías viendo partidos y demás o estabas un poco diciendo, mira, ya bastante tengo con el trabajo como para además seguir viendo, ¿no? A la marca representada o estabas tan fuera del ámbito deportivo que eso tampoco Bueno, te al afectó? final todo el mundo que trabaja en un club de fútbol se lleva por el ciclo de los partidos. Todo es, yo siempre digo que Ya, en el mundo del fútbol el corto plazo es el siguiente partido, el medio la siguiente vuelta y el largo plazo es la temporada que viene. Porque ya, al final eso es una dinámica de partidos que te afecta en todo, desde, pues no sé, desde cosas tan tontas. Al principio teníamos, las oficinas estaban en el Bernabéu, entonces los miércoles por la tarde no podías tener reuniones porque había Champions y era imposible que la gente llegara al estadio. Entonces claro. cosas de esas pues te hacen cambiar un poco, te hacen cambiar un poco el chip. Perdón. Eh, pero sí, sí, tenías que estar en la dinámica. Yo siempre he dicho que trabajar en un club de fútbol o probablemente sea lo mismo si trabajas en un club de baloncesto o en un equipo de Fórmula Mm, Uno. Claro, es que trabajas donde los demás se divierten y tienes que tener pues un determinado nivel de estrés, porque tú estás allí trabajando 8 horas como mínimo, que en el mundo del fútbol son más, pero es que luego los fines de semana también, es que esto no se para. Es que la claro, web funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es que había la época de fichajes era una locura de la cantidad de información que se generaba, de la cantidad de tráfico que había, pero es que luego acababa tu turno de trabajo, acababa el partido, te ibas con los amigos y te preguntaban por claro. no sé qué jugador, por quién vamos a fichar, por no sé qué, ¿sabes? Es demasiado constante. Y yo creo que hay que salir un poco de esa presión, pues yo qué sé, yéndote al cine, haciendo tareas lo más alejadas del mundo del deporte, aunque solo sea por un tema de salud mental y por evitar Claro. eso, que sea constante. Es una tontería, pero yo en cada reunión que tenía, los 15 primeros minutos eran por la visita que viniera para comentar el partido anterior. Entonces, bueno, para ellos Claro. es emocionante, pero para ti era la quinta o la sexta vez que lo hacías durante la semana, por no hablar de la gente que venía y quería ver el campo, ay, enséñamelo y tal. Bueno, pues vale, entonces te lo enseño. Comprendías un poco. A mí, de hecho, una de las cosas que más me costaba era tener reuniones fuera. Porque yo decía, no, no, voy a veros a vuestra oficina. No, no, vamos nosotros, vamos nosotros. Claro, claro. Yo quiero salir un poco de aquí también, airearme. Pero sí, sí, te acaba estresando. Y yo reconozco que, bueno, es verdad que los partidos de Champions el ambiente es distinto, es más festivo, y los de Liga, pues intentaba ir a los que era Mm. obligatorio porque tenías una visita o porque tenías que estar con el equipo o lo que sea, pero no, no puedes estar a todo porque acabas, es demasiado. Claro, claro. ¿Y has vuelto a ir desde que acabaste tu etapa en el Madrid a algún Poco. partido o no? Poco, ¿no? Poco. Como te decía, suelo ir a algunos partidos de Champions y tal, pero sí, Sí, es que es eso, es que además es los fines de semana, es el momento que tienes para descansar. Cuando ya. es por trabajo, evidentemente vas, de vez en cuando te invita algún amigo o viene algún equipo rival que tienes gente que conoces y te invitan a verlo y tal, pero sí, 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 la verdad es que sí he vuelto, no, no demasiado, pero bueno, agota, agota. Ya, ya imagino, ya imagino. Y estuviste unos 7 u 8 años 8 años allí, ¿no? estuve En el exactamente, sí. 8 años. 8 años, sí. Sí. Y al acabar del Real Madrid, al acabar esa etapa que parece, bueno, también súper excitante, ¿no? Porque parece que fue un momento de muchísimo también crecimiento del club, de una evolución que luego ha seguido Sí. además hacia una parte más tecnológica, más internacional, más de marketing. Eh, Después de eso, ¿dónde te vas para saciar esa como adrenalina, ¿no? Porque es estrés, pero a la vez también debe ser súper emocionante estar en empresas
en esos Sí, sí, momentos. sí, totalmente. Pues es un poco lo que te decía. Yo me acuerdo que en la segunda, digamos, o tercera etapa, antes de mi salida del club, volví otra vez a la parte digital, pero ya era una parte digital más cercana a la que hay ahora. Y, por ejemplo, creamos la cuenta de Twitter del Real Madrid, empezamos a crear aplicaciones de juegos para iPhone, la versión móvil de la web. Y, joder, pues es que era eso, tú creas la cuenta de Twitter y de repente empiezas a ver cómo tienes seguidores, 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 no hacer Claro. casi nada, y ahora no sé, es que ya he perdido un poco la cuenta, pero se cuentan por millones. Entonces, el orgullo además también personal de decir, joder, es que yo un día estaba ahí en Twitter diciendo, ¿qué puñetas será esto? Ah, me voy a dar de alta. Y dices, "Ah, voy a crear también la cuenta del club, por si acaso", porque claro, ahora es muy fácil decir, joder, ¿cómo no vio lo que iba a ser Twitter o Instagram o lo que sea? Pero claro, en aquel Mm, momento aquello era una red súper pequeña y básicamente con usuarios norteamericanos. Entonces, la verdad es que es un orgullo ahora, con el paso del tiempo, decir, joder, qué chulo lo que creamos en aquel momento, pero que también creamos el e-commerce del club, creamos productos y servicios como la cesión del abono, es decir, el socio que no va a ir al partido puede ceder su abono y el club lo revende, con lo cual tienes un doble beneficio, como que el socio pues cobra un poco de dinero si esa entrada se vende, el asiento no se queda vacío y encima das la oportunidad a otra persona que sí que quiere ir para que vaya a ver el partido. O la venta de entradas por internet, o creamos el canal de YouTube también. Es decir, cosas joder. que aún perduran y que de alguna forma pues dices, "Joder, qué bien que... Mm, Tampoco quiero decir que tuve esa visión. Bueno, pues es que la cosa surgió así. Yo también, de verdad que reconozco que cuando llevas muchos años trabajando en algo, desarrollas también una especie de olfato, como que dices, mira, esto yo creo que sí que va a funcionar y que tienes por lo menos un poco más de probabilidades de que la cosa, de acertar, ujú. que en otra cosa que no domines. Sí, además es que, vamos, mi hermano siempre lo dice porque mi hermano sí que es, no como yo, pero es súper fan del fútbol y mi padre igual y obviamente muy madridistas porque somos aquí de Madrid. Y me lo ha dicho varias veces que Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en Instagram y tal. O sea, es que también es que los propios futbolistas creo que en estos años también han sufrido, o sea, no han sufrido, se han convertido en unas estrellas mediáticas como hay muy pocas iba a decir en el deporte, en el entretenimiento en Sí, sí, general. sí, O sea, sí. hay muy poca gente tan conocida globalmente como los futbolistas. O sea, es que al final ha sido la marca de los equipos, la marca de ha sido como la mezcla perfecta para que todo eso explote como ha explotado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, la verdad es que sí, las redes sociales les han... Yo recuerdo que al principio muchos eran reacios de exponer su vida personal, de ¿Ah, "¿Y sí? qué pongo yo aquí?", no sé qué, pero mira cómo poco a poco lo han ido viendo y cómo han ido creciendo y cómo pues muchos además, una vez que acaba su corta carrera profesional, Mm. pues han podido seguir desarrollando más negocios o generando ingresos a través de las redes sociales, lo cual a mí me parece perfecto. Sí. Y además es un poco, ¿no? Con lo que ayudáis un poco desde Final Score también. Bueno, la verdad es que yo monté la agencia cuando me marché del Real Madrid, Ujú. pues precisamente para hacer ese tipo de proyectos que me gustaban, ¿no? Y con los que disfrutaba. Y sí, la verdad es que hemos trabajado con un montón de deportistas. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo con más cariño es que le cerramos un acuerdo a Carlo Ancelotti para cuando salió del Real Madrid, que como estaba sin entrenar, pues tenía tiempo libre. Le cerramos un Ujú. acuerdo con Sina.com, que es un proveedor de acceso a Internet. Bueno, son los dueños de Weibo, del Twitter chino, Ujú. y él Sí, sí. escribía todas las semanas un artículo analizando el fútbol europeo. Una vez al mes contestaba preguntas de los aficionados chinos. Y la verdad es que era una pasada, porque claro, allí las métricas son totalmente distintas. Allí que un vídeo tenga 5 o 6 millones de visualizaciones ha funcionado regular. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Y luego, por ejemplo, pues probablemente gracias a eso nos invitaron también a Carlo y estuvimos en la inauguración de una ciudad que se hizo
como a 500 kilómetros de Shanghái, que, bueno, montaron un evento deportivo que estaban todos los clubes de la Superliga China. Bueno, de hecho, estuvimos también con David Beckham, con Costa Curta, con Del Piero. Joder. O sea, que, bueno, fue un evento muy, muy chulo. Y no sé, hemos hecho multitud de cosas. Empezamos a hacer el canal de YouTube de Juan Mata también. Le hemos cerrado algún acuerdo de patrocinio a Joaquín. De hecho, con Joaquín, bueno, tuvimos nos sentamos con Joaquín y con su representante antes de que tuviera redes sociales, pues para contarle un poco los beneficios que suponían. Así que, bueno, Joder. también bueno, algo habré tenido de culpa, ¿no? En que ahora todos podamos disfrutar del buen humor de De Joaquín sus en redes chistes. sociales, ¿no? Sí, sí. Joder, qué bueno, qué Sí, bueno. de hecho soy su Y... seguidor número 3 en Twitter. O sea que ¿Qué por dices? ahí la captura de pantalla. Qué chulo. Sí, sí. Y dentro de Final Score, aparte de ayudar a estos atletas, ¿no? y entrenadores a cerrar estos patrocinios, también tenéis una newsletter, tenéis parte de contenidos propios, ¿no? Que tenéis ahí que Sí, vais sacando. bueno, eso más bien es un hobby. Surgió un poco con la pandemia, pues como todo, tiempo libre, el fútbol cerrado, los estadios cerrados, no se disputaban partidos, luego empezaron a hacerse a puerta cerrada y la verdad es que había mucho tiempo. Y yo, desde muy al principio, siempre he sido un ávido devorador de información, porque creo que para tomar buenas decisiones tienes que estar muy bien informado y sobre todo, pues en el mundo de la tecnología tienes que mamar contenido y saber lo que está Sí, pasando en Estados Unidos, pero bueno, también lo que está pasando a nivel de deporte en Asia, porque también son muy peculiares con el deporte y yo creo que siempre puedes aprender cosas o cosas que están pasando en África. Es decir, tener una visión lo más global posible de tu industria y en mi caso más allá del deporte, lo que tiene que ver con la tecnología y con la innovación. Entonces, bueno, en lugar de dejármelo para mí mismo, pues pensé que era una buena idea compartirlo con el resto y para mí siempre ha sido un hobby. Evidentemente me ha ayudado a nivel de personal branding, pero bueno, también me ha ayudado el estar compartiendo este tipo de noticias o de información o mi visión o mis opiniones en redes sociales, como yo soy más de LinkedIn que de Twitter, ujú, pero sí, sí, yo siempre he creído que el mundo del deporte pues necesita crecer, necesita evolucionar. Es verdad que la parte deportiva es muy interesante, pero que debe crecer y debe funcionar más la parte de fan engagement, de experiencia, de disfrutar sí. de los partidos desde otro punto de vista. Yo recuerdo que cuando estaba en el Madrid, ya en el año 2000 y pico, 2002, 2003, pues iba a partidos de la NBA o iba a carreras de Fórmula 1 y yo lo que más me fijaba era las diferencias, ¿no? De, oye, pues aquí cuesta tanto, pues joder, vas al Madison Square Garden a ver un partido de los Knicks y es que pasas por dentro por el medio de la Sí, tienda para llegar a tu asiento, o tienes un Burger King o un McDonald's dentro del pabellón del estadio. y tu asiento tiene un sitio para dejar la Coca-Cola y otro para la hamburguesa y los chavalines que salen a saludar a los jugadores y la fila cero. Entonces, todo ese tipo de cosas o las zonas VIP perdón, de la Fórmula 1. O sea, yo creo que son Y experiencias. las pantallas también que han puesto ahora el Bernabéu, ¿no? Me Sí, parece. sí, sí, exacto. Y, no sé, en los partidos de la NFL, cómo se hace la salida de los jugadores al campo. Me acuerdo que estuvimos jugando en el estadio de los Seahawks y veíamos ahí los halcones que tienen en el túnel de la salida del túnel de vestuarios y cómo, bueno, pues eso es un espectáculo. O me acuerdo cuando jugamos en Salt Lake City, en Utah, que esto debió ser, yo creo que fue en 2003 o 2004, tenían un sofá en el córner y había dos personas o tres que habían ganado una promoción y que estaban viendo el partido desde el córner. Y yo pensaba, esto en el Bernabéu es imposible. Pero ni Ya, siquiera el en un, ACB lo en un hacen partido ahora eso. amistoso.
El ACB eso lo acaban de empezar a hacer hace Sí, poco. O exacto, sí, sea, sí, sí, el sofá de Movistar, además, con justo. estudiantes y tal, sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, son todo ese tipo de cosas que, a ver, el fútbol ha evolucionado mucho, pero yo creo que aún le falta. Ahora Mm, con temas, la tecnología está muy presente y es verdad que el deporte, pues ha abrazado la tecnología desde el principio, pero también es cierto que a diferentes velocidades. Es decir, tú ves lo que se está sí. haciendo en Estados Unidos con la NFL, por ejemplo, o la NBA, que para mí es una de las ligas que mejor lo hacen a nivel de innovación, y luego miras a Europa y, hombre, es verdad que estamos haciendo cosas muy chulas y muy interesantes y que la calidad de las retransmisiones es espectacular y que hacemos tomas pues simulando los videojuegos como el FIFA, ¿no? Los lanzamientos de penaltis, Mm. la verdad es que cuando lo ves dices, "Pues tengo el FIFA puesto o algo", pero, pero es verdad que yo creo que todavía nos queda eh, porque se puede mejorar. Yo creo que siempre se puede mejorar y lo que hay que hacer es probar y ver pues, lo que hacíamos Sí. en Terra. En Terra es verdad que lanzábamos muchos productos, muchos funcionaban y había otros muchos que no y no pasaba nada. Pues oye, fuera y vamos a concentrarnos en los que de verdad funcionan, a seguir evolucionándolos y a seguir mejorándolos. Y ya está. Además está chula la parte de que haya como ojeadores de, ¿no? de deportivos y ojeadores que vayan a otros estadios de otros deportes y digan, ah, joder, lo de la tienda, lo del sofá, o sea, está chulo que haya esas dos partes ahí Claro, claro. de fijarse Sí, sí, sí. en Yo talento en otros reconozco sitios. que cuando veo un partido de fútbol me estoy fijando más en otras cosas, en la publicidad Claro. perimetral, en cuánto cambian, qué marcas hay, que no sé qué, más que fijándome en el propio juego, en el tiro de cámara, en este no sé qué, si hay. Bueno, porque al final, claro, tú tienes tu deformación profesional y te fijas en ese tipo de cosas, pero me pasa lo mismo cuando ves otro tipo de deportes. Yo que soy muy forofo de la Fórmula 1, como se puede ver. Sí, eh, sí, se ve ahí bien. la verdad es que me parece fascinante todo lo que están haciendo a nivel de datos, de cómo te muestran, pues eso, bueno, aparte de las distintas cámaras que lleva un Fórmula 1, toda la información, no, no sé, es que no recuerdo muy bien la cifra, pero me parece que en cada carrera recopilan teras y teras de terabytes de información, ¿vale? Y que algunas de ellas te muestran sí, cosas tan tontas como poder escuchar la radio de los pilotos. La tecnología que hay detrás de eso es muy potente y lo que significa para el aficionado a nivel de engagement, ¿no? Y de hacerlo más divertido, que la Fórmula 1 hay que reconocerlo, que hay veces que no es muy divertida, pero precisamente esos piques de las radios y Sí, ese tipo bueno, pues todo lo que hay alrededor del evento deportivo, pues también ayudan. Y ese tipo de cosas es las que yo creo que al fútbol le falta un poco. Probablemente también por tradición, porque es un deporte que tiene sí. ciento y pico años, y las cosas cambian más despacio. Pero bueno, se va viendo, pero aún así, bueno, quizá porque yo trabajo en temas de innovación, pues como que tienes Claro. ganas de que salgan más. Ayer mismo la NFL hicieron una retransmisión con los Simpson y pues eso, simulando el partido y metiendo a los personajes de los Simpson en las jugadas. Pues eso, desde un punto de vista de animación, a mí ese tipo de cosas que lo han hecho más veces, lo han hecho con Toy Story, lo han hecho con superhéroes y tal, a mí me parece fascinante porque además Sí. supone vincular dos mundos, como el del entretenimiento y el deporte. Bueno, ya ves esto, me, Sí. me, No, me ilusiona mucho. no, no, sí, sí. Tiene, yo el año pasado pasé mi primera Super Bowl en Estados Unidos. Tenía un viaje y justo llegué el día de la Super Bowl y lo vi allí. Y la verdad es que, o sea, obviamente siempre había escuchado hablar de ello y siempre había visto, bueno, cuando me interesaba el artista, el concierto este, el Mm. halftime, que es tan grande y tal. Ah, Y es que flipé. O sea, sí, 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 viendo el sí. partido entero, digo. Sí, 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 sí. No, es espectacular, es espectacular. La verdad es Hmm. que, Y como... Sí, sí, perdón, no, Didi. no, que el deporte cuando es espectáculo, la verdad es que es algo, vamos, bueno, pues, así están los estadios y así están los precios de las entradas y los precios de, Claro. de verlo por televisión. Es algo inigualable. Es muy difícil conseguir ese nivel de emoción y de atención
en otro tipo de evento, sea de lo que sea. Probablemente la música esté más cercana, pero otra vez, porque estamos hablando Mm. de emociones, ¿no? Lo que sí que veo es que, al menos en España, no sé si en otros lugares de Europa, es verdad que el ser tan tradicionales nos hace ser un poco como puristas con este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, pues la gente que siempre compara la Euroliga o la ACB con la NBA, no, es que eso es solo espectáculo. Ya, por eso van tan bien. Ah, O el tema del VAR, que empezó hace poco relativamente en el mundo del fútbol, en la NBA llevaba mucho tiempo, las repeticiones y que además haya árbitros de otros sitios que toman las decisiones y tal. Y aquí sigue siendo algo, por lo que veo, ¿eh? Yo ya digo que no soy muy fan del fútbol, pero por lo que veo, un poco polémico a veces y que a la gente no le encanta, ¿no? sí, bueno, ¿Qué opinas de eso? sí, bueno, a mí precisamente el VAR no me acaba de gustar, porque precisamente lo que hace es parar la acción. Y es verdad que es más justo y todo lo que tú quieras, pero bueno, ¿quién quiere justicia, no? Yo lo que quiero es que gane mi equipo. Claro, claro. No, pero bueno, es verdad. Bueno, yo creo que hay cosas que sí que han ayudado mucho y otras que bueno, lo pongo en duda. Estoy contigo y yo lo decía hace un momento. Para mí el problema del fútbol es que es demasiado tradicional. Pero bueno, irá cambiando. O sea, ha ido cambiando. Ha Mm, habido muchas cosas que han ido evolucionando y poco a poco las hacemos nuestras y nos parece lo más habitual. Tú ahora ves un partido de eso de hace 20 años y es que no tiene nada que ver con lo de ahora, empezando con que la imagen era cuadrada o un poquito rectangular y no era como ahora, no era 16:9. ujú. Pues la verdad es que se nota muchísimo la diferencia, las cámaras lentas, la Spider Cam, es decir, todo ese tipo de cosas, la verdad es que ha evolucionado mucho. Pero bueno, ya digo, yo creo que tarda un poco más. Creo que también el público americano es diferente, porque Sí. yo los partidos que he estado de la NBA, por ejemplo, allí la gente va a divertirse. Si gana mi equipo bien y si no, bueno, pues me da igual, me lo he pasado bien, me he gastado $200 y me he comido una Sí. hamburguesa y me he bebido una Coca-Cola de 2 litros y ya está, ¿sabes? Pero, Mm. pero bueno, irá mejorando, irá mejorando. Yo creo que también es algo de lo que va pidiendo el público. O sea, a medida que los chavales más jóvenes se vayan incorporando al mundo del fútbol, esto pues irán cambiando también los gustos y las propiedades deportivas, ya sean ligas, ya sean Sí. clubes, se tendrán que adaptar. Es lo que comentábamos hace un momento con los jugadores. Pues los chavales viven en Instagram, viven en TikTok y eso obliga a que si quieres ser un referente para ellos, tienes que estar allí también. Sí, de hecho leía un artículo que los chavales más jóvenes pues les cuesta concentrarse durante un partido entero sin tener el móvil al lado, ¿no? Viendo otras cosas y tal. Y eso me da curiosidad, pues el saber cómo los equipos o las ligas piensan un poco, no sé si combatir esto o intentar meterse en haciendo acciones durante los partidos donde la gente pues pueda votar o pueda hacer este tipo de cosas que creo que pueden ser interesantes. Sí, yo creo que el fútbol todavía es de los pocos espectáculos y además se ve. En cuanto hay un partido en abierto de la selección española, las audiencias son brutales. Son brutales. Ya. O sea que para mí eso de que los jóvenes no ven fútbol y tal, bueno, pues nos pasa un poco como los no tan jóvenes, que a lo mejor no estás pendiente los 90 minutos o los 100 o Claro. 110 que duran ahora los partidos y que tienes el móvil y que estás mirando pues Twitter o estás whatsappeándote en tu grupo de amigos y no tienes la atención 100% en el partido. Pero yo creo que sí, se siguen viendo los partidos por televisión. Otra cosa es, y a mí me pasa también, determinados grandes premios de Fórmula 1 que no puedo ver, pues al final me veo los highlights, que son 10 Claro. minutitos, y bueno, pues oye, ya me he enterado de quién ha ganado, quién ha quedado segundo y quién ha quedado tercero, con lo cual dicen, bueno, pues mira, vamos a ver qué ha pasado un poco en la carrera y ya está. Pero yo creo que sí, para mí el fútbol es uno de los únicos deportes que todavía la gente aguanta los 90 minutos. No sé lo que pasará dentro de 10 años, cuando, no sé cómo se llama ahora la generación alfa, ¿no? Que ya ni Sí, los, creo ya que ni sí. los Z ya son mayores, pero cuando vengan los alfa, a ver cómo consumen este tipo de contenido.
Pero bueno, es cierto que también los chavales jóvenes se incorporan al fútbol, empiezan a tener su equipo favorito sobre los 10, 11, 12 años y bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Sí, yo hay una cosa que sí que le veo la ventaja al fútbol versus los deportes americanos, es el tema de los tiempos muertos, por ejemplo, en la NBA o de las paradas en fútbol americano, que al final también tienen tantos acuerdos con las televisiones y de patrocinios que tienen que hacer a veces obligatoriamente tiempos muertos por patrocinio, que encima viéndolo desde España, que estás a unas horas absurdas viendo el partido, pues es que te mata. Claro. O sea, te mata el tener tantísimo tiempo parado. Claro, pero bueno, de alguna forma los derechos de la NFL Claro. pagan 10 veces más o 5 veces más que en España, 5 veces y pico más que en España. Pues evidentemente hay que poner publicidad para amortizar eso. Entonces, bueno, Hmm. sí, pues una cosa buena y una cosa mala. No va a ser todo perfecto. ¿Y cómo crees que pueden evolucionar el fútbol en España o la Fórmula Uno? Pero me gustaría centrarnos un poco más en Europa, porque en Estados Unidos sí que es verdad que ya van. De hecho, la app de la NBA en Estados Unidos ya tiene una especie de chat GPT al que tú le preguntas todos los datos, o sea, le haces cualquier pregunta sobre datos históricos y te lo pone modelo OpenAI. O sea, van súper avanzados. Pero en Europa, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros sabiendo que es un mercado un poco diferente al americano? Bueno, es lo que te digo. Yo creo que en los próximos años va a cambiar poco. Probablemente se vayan incorporando determinadas tecnologías, pues como Sí, se ha hecho pruebas en los últimos años, pues oye, probablemente veamos retransmisiones en vertical para verlo en el móvil o veamos pues cómo se va integrando la inteligencia artificial, veamos desarrollarse más todo el tema de datos en directo, porque ahí la verdad es que hay muchísima información que se genera durante sí. un partido y es verdad que ha evolucionado, que vemos los mapas de calor de determinado jugador, por donde ha tal, Mm, la probabilidad de que marquen un gol o la velocidad a la que ha corrido el delantero a por el balón, estadísticas de sí. penaltis y todo esto, pero yo creo que ahí vamos a avanzar mucho más, probablemente también con temas de inteligencia artificial, veremos cosas muy, muy interesantes. A mí lo que más creo que debemos evolucionar es en el fan engagement durante el momento que no hay partido, porque es verdad que cada día hay más Ya. fútbol, cada día hay más partidos, más competiciones y tal, pero también es cierto que los clubes tienen que tener relación con sus aficionados durante toda la semana. No vale los 90 minutos o la previa y el post. Y sí que hay que generar contenidos, hay que estar en contacto con los aficionados. Y lo bueno para mí es que es eso, el deporte genera tantísima información, tantísima conversación alrededor que tienen que saber, porque claro, otra vez, vuelvo a lo mismo, aquí hablamos desde eso, desde estamos en Madrid, estamos cerca del Madrid, el que vive en Mm, Barcelona del Barcelona, pero claro, tenemos que pensar en la persona que vive en México, o el que vive en Japón, o el que vive en Suecia, que para ellos abre el periódico y probablemente, bueno, abre el periódico, entra a la web de su periódico favorito mm, y probablemente no ponga nada del Real Madrid. Y que tiene que hacer el esfuerzo a lo mejor de entrar en un periódico español y traducirlo con el navegador como buenamente pueda. Entonces, mm. esa vinculación que hay entre los clubes y los diferentes aficionados, para mí es el donde hay más camino por recorrer. Desde OTTs, que ya hay muchos clubes como el Real Madrid o el Barcelona que están produciendo además documentales y contenidos muy interesantes, por supuesto a través de las redes sociales, que esto es algo que ya doy por asumido desde hace años, pero para mí es ahí donde hay que trabajar y donde creo que se pueden. Mira, justamente ayer publicaba en LinkedIn que el Manchester City, junto con Puma, acaban de hacer una iniciativa que permite a los aficionados diseñar la camiseta, la tercera equipación del 26-27 con inteligencia artificial. Qué Metes, chulo. escribes tu prom, quiero que aparezcan soles y no sé qué y un no sé cuántos, pumba, y te la dibuja, ¿no? Esta no me gusta, cambia esto, no sé qué, y van a elegir un ganador y el diseño ganador pues llevará la camiseta. Ese tipo de cosas, ¿sabes? De involucrar, de acercarte más, Mm, no sé muy bien, bueno, o mejor dicho, es un amplio catálogo
de productos, de servicios, para estar eh, en constante comunicación con los aficionados, porque claro, los que somos más mayores, yo en mi época había dos canales de televisión, en uno había fútbol y otro baloncesto. Era muy difícil escaparte. Ahora Claro, las posibilidades de entretenimiento son muchísimas y si no capturas a la gente joven cuando tiene, pues eso, los 10, 11, 12 años, luego va a ser muy difícil. Y sí, si los dejamos escapar dentro de 20 años, porque además, claro, son periodos muy largos de tiempo. Cuando tienes 11 o 12 te enganchas al fútbol, al deporte que sea, al baloncesto, lo que sea, pero claro, tú no lo empiezas a pagar hasta que no tienes 25 o 30 años, con lo cual ese periodo de maduración, cuando nos demos cuenta y digamos, joder, han caído las suscripciones al fútbol, pues es que claro. no hicimos el trabajo hace 20 años, ¿sabes? Y ya es muy difícil darle la vuelta, porque si algo necesita el deporte son ingresos, y los ingresos vienen de los aficionados. El deporte es un negocio de audiencias. Y el fútbol es tan fuerte porque es el deporte que más audiencia tiene. Y la Sí, Fórmula 1 se está volviendo un deporte más fuerte porque han trabajado en generar más audiencias con temas como Drive to Survive, con el documental, haciendo las retransmisiones más entretenidas, creando héroes de los propios corredores. Es decir, o sea, a mí gente como el último descubrimiento, bueno, por ejemplo, la dupla Norris-Carlos Sainz me encantaba. Me parecía que más allá del deporte eran unos tíos buenísimos que generaban contenido fuera del día de partido y que te gustara la Fórmula 1 o no, era divertido ver qué es lo que hacían entre los dos. ¿Sabes? Colapinto, mm, el corredor argentino que se ha incorporado esta temporada en las últimas carreras sustituyendo a un compañero, es un crack de la generación de contenidos y estoy convencido de que hay muchísima gente que ha descubierto a Colapinto sin saber ni siquiera si era un piloto de Fórmula 1, de rallies o del Mundial de Resistencia, pero es entretenido de ver. sí, yo la Fórmula 1 además estuve en una exposición que hicieron en Madrid el año Mm. pasado en IFEMA, estuve con mi padre que a él le encanta y la verdad, yo sin tener ni idea ni ser muy fan, la verdad es que me encantó Sí, y me dieron ganas de ver la Fórmula 1, pero a mí el tema de lo de los coches, que dependan tanto de, o sea, que no haya una igualdad de coches, que imagino que tú tendrás tus argumentos de por qué no debería ser así. Pero a mí como outsider pensaba, joder, esta parte a mí no me convence ya, demasiado. bueno, le pasa, la Fórmula 1 también ha cambiado mucho, pero sigue siendo tradicional. Por ejemplo, la Fórmula E, que es una competición más nueva, que son igual, son monoplazas, pero son eléctricos y pronto pasarán a ser Ujú. de hidrógeno. Ahí tienen un botón boost, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, turbo boost, que los Como turbo aficionados ahí. votaban qué coche iba a tener más energía durante un determinado tiempo para que pudiera hacer un adelantamiento. Entonces, fíjate, ya incluso se mete. Yo me imagino eso llevado al fútbol y decir, a ver, ¿qué jugador le damos gemas, ¿no? Llevándolo a los juegos y que tenga Sí, más potencia de disparo y que pueda marcar desde el centro del campo o algo así. Y son, o al revés, ¿no? Quitamos un jugador durante 10 minutos para que el equipo esté en desventaja en función de lo que vote la gente. A mí eso me parece loco, pero hay competiciones en las que existe, como la Fórmula E. O no sé, ujú. yo lo haría al revés. Oye, vamos a quitarle potencia también al otro. Y que, bueno, pero es eso, con algunos deportes se puede hacer, con los deportes más Sí, nuevos, yo creo que todos hemos visto con envidia lo que han podido hacer en la Kings League, ¿no? De repensarse el fútbol ¿sabes? O una competición parecida al fútbol, metiendo elementos de los videojuegos o cosas como eso, como que el presidente del club baje a lanzar un penalti. sí, O que tires un dado y te salga una carta y que durante un X tiempo los goles valgan doble, pues para mí ese tipo de cosas, oye, a lo mejor dentro de 30 años en el fútbol tradicional se hacen. Pero me gusta que haya competiciones que estén empezando a experimentar y que todos aprendamos, porque al final, oye, mm, pues mira, igual que la liga en sus retransmisiones hace la toma esta del lanzamiento de penaltis como si fuera el videojuego de FIFA, pues ¿por qué no mañana meten este tipo sí. de novedades? Que seguramente una vez probadas y vistas que funcionan, pues ¿por qué no?
Sí, también el tema que comentabas de para llevar el fútbol más cerca a gente de fuera. He visto, no sé si era verdad, porque ya lo que lees por ahí no se sabe si es cierto o no, ¿no? Pero estaba viendo que estaban intentando empezar a vender entradas como con realidad aumentada para gente que esté fuera ¿no? Fuera del campo y se sienta como si estuviese sentado en primera fila. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que la aplicación de la NBA, por ejemplo, ya hay una, bueno, Mm, era una aplicación no oficial hecha por alguien que me parece que la han tumbado de sí, la App Store, pero sí, hubo un intento de esto y yo veía vídeos por ahí y, joder, la verdad es que la experiencia tiene que ser lo más parecido a estar de verdad en un estadio, porque con un buen sonido, buena imagen, buena tal, yo creo que eres capaz de tal. Otra cosa es que las gafas ahora pesan 1 tonelada ya. y Y marean y... cómodas y todo lo que tú quieras, pero bueno, hace 20 años los ordenadores eran de sobremesa, por eso pues los tenías que tener en una mesa y eran gigantes y tenían unos ventiladores que hacían muchísimo ruido y los monitores tenían unos píxeles así de gordos y ahora aquí pues llevamos un ordenador 10 veces más potente Ya. de lo que había hace tiempo. Pues seguro que las gafas evolucionarán, seguro que alguien inventa otra tecnología que te lo hacen vivir como si estuvieras allí. Además, ese tipo de cosas interesa porque, como te decía, el deporte es un negocio de audiencias. Cuanta más audiencia haya, cuanto mejor sea la retransmisión, pues más vamos a ganar todos y más van a pagar por ver esa retransmisión en ese tipo de dispositivo probablemente que verlo en una tele con una experiencia un poquito peor. Entonces, bueno, yo ahí siempre digo lo mismo. Todo, si miras para atrás, ni siquiera hace falta que te vayas 20 o 30 años para atrás, pero si miras 10 años atrás, los móviles que habían eran totalmente distintos a los que Ya. hay ahora a todos los niveles, de potencia, la velocidad de transmisión, etcétera, etcétera, las pantallas de los portátiles. Bueno, todo va evolucionando y solamente hay que darle tiempo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, vamos, nosotros lo que estamos haciendo ahora también en el mundo del deporte es un poco eso, el intentar sacar, o sea, que la gente pueda interactuar con ese deporte que ama fuera del día de partido y, bueno, intentar también como recompensar a la gente por acciones que ya hace, ¿no? Claro, Es un poco la filosofía detrás de ello y ya en el futuro pues meter a marcas y meter patrocinadores y demás. claro, sí, sí, Es un poco, viendo por dónde van los tiros y lo que comentas, es un poco por donde hemos claro. ido haciendo camino estos años. Sí, sí, totalmente. Al final es lo que yo te decía, es tener un Sí, poco, pues eso, el tiempo entre partidos, seguir trabajando esa conexión con el aficionado y esa vinculación con la sí, marca de tu club y todos los activos que tienes para que sigan. Es que esto es una relación y es una relación, sí, pues como puede ser una relación de pareja, de familia, lo que sea, que los clubes y las entidades deportivas tienen que trabajar. No es, oye, que nos vemos el fin de semana en el partido. No, hay muchas más cosas porque además la ventaja es que ahora tenemos esas herramientas. Pues antes de que aparecieran las redes sociales, en 2005, 2006, no sé, era muy complicado tener mm, esa vinculación. La gente no tenía conexión constante a Internet, no estabas todo el día viendo la web de tu equipo ni tal. No, pero ahora al revés, ahora tienes todas las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y tal. sí, Tecnológicamente es mucho más fácil crear contenidos, cualquiera puede crear contenidos como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Desde su casa no hace falta una gran inversión y, y por lo tanto yo creo que el camino va por ahí, va por esas, no sé cuántas horas hay en una semana, pero si le quitas los 90 minutos del partido, ahí es donde hay que estar y ahí es donde hay que evolucionar, aparte de, por supuesto, también en el propio evento. Pero para mí la oportunidad está ahí. claro. Pues nada, Miguel Ángel, tampoco te quiero quitar más tiempo, que además me has dicho que te tenías que ir más o menos a esta Sí. hora. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y cuando quiera repetimos. Me ha encantado. Pues nada, muchísimas gracias, Juanma. Perdona por la voz, pero llevo con un catarro Nada, 3 días
Y no, como no deja de hacer frío, es difícil curarse. Pero la verdad es que ha sido un placer hablar de lo que a uno le apasiona y le gusta, siempre es un lujo. Así que muchísimas gracias por la invitación, todas las veces que quieras. Genial, Miguel Ángel. Pues nada, un saludo. Luego.